Amado Padre Celestial, Señor de los cielos, enséñanos una vez más, un poco más, por favor, cincélalo en nuestros corazones, qué significa realmente que separados de ti, nada podemos hacer. Padre, habla a nuestras vidas, consuélanos, recuérdanos al gran pastor de nuestras almas, que no soy yo, es Jesucristo. Y por favor, permítenos levantar los ojos al cielo y reconocerte, darte gracias, gloria y honra. Permítenos estar un poco más cerca de ti, Señor, que el Santo Espíritu esté en medio nuestro. Y a los que nos visitan, dele vida, Señor, y vida en abundancia. Y a los que estamos en Cristo, perdón y restauración, Señor. Gracias por esta oportunidad más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias, varón. Hemos estado hablando los miércoles, pero déjenme hacer esta pregunta para todos ustedes. ¿Antes de Cristo la vida era más fácil o más difícil? Más fácil. Antes de Cristo la conciencia medio acusaba de vez en cuando, y la conciencia, entre más viejos era, más dura. Disfrutábamos el mundo con plena libertad y de verdad era como una vida fácil, en el sentido de que nos divertíamos, éramos sinvergüenzas a morir. Por lo menos yo lo fui, y ustedes también sin Cristo. Pero ¿qué pasa una vez el Señor nos salva? ¿Qué pasa que una vez estamos en Cristo? Escúchame en esto. La vida se complica. Se vuelve increíblemente difícil. Cuando un falso maestro o un hombre le dice, ven a Cristo y todo será más fácil, es una de las más grandes y desastrosas mentiras. Ahora, esto no es para desanimarlo y este pastor llegó terrorista. No, pero es la realidad. Lo que antes disfrutábamos, ahora nos molesta y aún queremos volver a hacerlo. Hay esa lucha. Lo que antes era como tonto, ahora es una cosa gravísima. Hay cosas que empiezan a dolernos, empiezan a aborrecer. Y de hecho, la Biblia nos deja muy claro que cuando llegamos a los pies de Cristo, hay una guerra interna entre lo espíritu y la carne, entre lo espiritual en nosotros y la carne. Y esa guerra va a durar hasta el último segundo de nuestras vidas. Nunca va a terminar. De hecho, el Señor ha prometido en el cielo que es allá donde vamos a ser liberados de esto, pero mientras estemos vivos va a ser ataque continuo. El pecado ataca intensamente. La Biblia dice en Hebreos 12 que asedia continuamente, se oculta por temporadas. Yo no sé ustedes, pero hay pecados que uno dice lo vencí o fue vencido, y 2 años después o 3 meses después o 2 días después vuelve con más fuerza, se esconde, se oculta, siempre está acechando. De hecho, mis hermanos, en 1 Pedro 2:11 dice esto: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. O sea, hay deseos carnales todavía en mí que batallan, que hacen guerra. De hecho, el término es un término militar. El pecado hace una campaña militar, hace una estrategia para darme durísimo donde más daño me pueda hacer. Es cierto que el pecado ya no es mi amo, pero también es cierto que el pecado que mora en mí quiere recuperar su trono, solo que ya no puede. Pero de que sigue ahí todo el tiempo, mis hermanos. Escúchame bien, y espero hablar no solamente por mí, sino por todos. El pecado humilla, desanima, desilusiona, trae depresiones, distorsiona nuestros caminos, distorsiona las cosas como vemos, daña la familia, aún trae tendencias suicidas. Es fuerte, no es una vida fácil. Aquí venimos los domingos y de verdad, si Dios permitiera ver lo que cada uno es en verdad y las luchas que tiene, estaríamos un poco como escandalizados. Pero gracias al Señor, Él lo conoce y no se escandaliza. Mis hermanos, el pecado hace que nos empecemos a alejar poco a poco de Dios. No es un deslizar fuerte, sino es un deslizar lento. Y muchos de nosotros hemos llegado a decir, ¿sabe qué, Señor? No puedo, no soy capaz, ya no puedo más, qué vergüenza contigo. Y todo eso es verdad. Porque el Señor siempre nos ha dicho que el fuerte es Él y el débil, ¿quiénes somos? Nosotros. O sea, la Biblia todo el tiempo nos dice eso, pero por alguna razón el pecado nos lleva más a mirar a nosotros que a Cristo. De hecho, un hermano colocaba sabiamente una imagen que dice lo siguiente: el diablo, Satanás, no busca que creas en él, sino que creas cada vez más en ti.
y el pecado lo logra también. Déjenme darles una ilustración con Biblia o una realidad de qué tan doloroso, qué tan peligroso es el pecado cuando nos aleja de Dios. Por favor, 2 Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. El pecado logra abrir distancia, alejarnos de Dios. ¿De acuerdo? Segunda Timoteo 3:16. Quiero que el Señor use esta alerta para llamar nuestra atención de lo delicado que es esto, que no es un enfriamiento espiritual, no es un desierto que estoy viviendo, no, eso trae consecuencias. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, es exhalada, viene de parte de Dios para nuestra vida. Y agrega una coma y dice, y útil. Tiene un propósito, no fue puesta ahí simplemente por ponerla o por darnos algo que leer. Hay un propósito útil. Lo primero que es para enseñar. Mis hermanos, si la Biblia es útil para enseñar, me va a enseñar algo que yo no sé. Porque si no tuviera que aprender, no habría nada que enseñarme. Aún como creyente y pecador redimido, hay algo que tengo que aprender, una doctrina que debo dominar, una instrucción que debo escuchar muy bien, porque vamos a ver esto, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñar. Ahora, si me alejo de la palabra de Dios, permíteme ir haciendo el contraste, si me alejo, hay algo que voy a estar dejando de aprender. Hay algo que estoy dejando de escuchar que necesito para mi alma. Luego, ¿qué sigue? Para enseñar, para redarguir. O sea, el Señor dice, mi palabra la necesitas para que aprendas y para que sea redarguido. Es decir, que al estudiarla, al leerla, me examine, me diga qué necesito corregir, qué debo examinar, qué debo orar, qué necesito poner delante de Dios en arrepentimiento. Ese redarguir lo necesito. Ahora, mis hermanos, honestamente hablando, ¿cada cuánto necesito ser redarguido? Todos los días. Ahora, ¿qué más le agrega el Señor? ¿Es útil para qué? Corregir. Eso, por implicación, es que hay algo malo en mí que necesita ser corregido. No es para corregir a los demás, es para corregirme a mí. De hecho, en el griego, el término corregir se utiliza como cuando un hueso se pone en su debido lugar para que funcione bien. Eso es lo que dice el Señor. Mi palabra es útil para tu vida, para corregirte, para enderezarte, para restaurarte. Y le agrega lo último en ese texto, que es instruir. Y la palabra instruir es para que seas entrenado, para que tu conducta, tu vida moral crezca a la estatura de Cristo. Ahora, de nuevo, el Señor dice, mi palabra es útil. Y nosotros decimos amén. Pero el pecado, el mundo y Satanás no quiere que estamos comiendo del verbo hecho carne, que es Cristo, para que no seamos corregidos, instruidos, preparados y enseñados. Ahora, ¿cuál es el propósito? Siga el verso 17. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sea maduro, eso significa perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y toda buena obra no es solo hacer misiones, toda buena obra es ser esposo, padre, hermana, todos los roles que Dios nos permite vivir. Ahora, mis hermanos, cuando el pecado ataca y trae desánimo, ¿de qué nos aleja? De Dios, pero no solamente de Dios en el sentido, sino de su palabra, de la oración, del compañerismo en la iglesia. Ahora escuchen esto, si la palabra de Dios no me está corrigiendo, hay algo que necesita ser corregido, pero como no se corrige, se hace más fuerte. ¿Tiene sentido? Hay algo en mi vida que no se está corrigiendo, que no estoy siendo entrenado. Por tanto, eso que no está siendo corregido se hace más fuerte y eso se llama pecado. Se hace más dañino, se hace más feroz. Dios instituyó la palabra para moldearnos a la estatura de Cristo y la oración y la iglesia. No hay otro medio. O sea, no pretendan, hermanos, estoy frío espiritualmente y al otro día amanecer bien, porque así no funcionan las cosas. No porque Dios no escuche y no haya arrepentimiento. De hecho, mis hermanos, alejarse de Dios es altamente autodestructivo. Es completamente dañino. Anoche haciendo el devocional con este texto a mi familia, le decía a mi familia, a Tomás especialmente, hijo, no hacer esto
No vivir esto en el hogar es hacerte daño, porque es lo único que Dios, no el colegio, no la escuela, aunque se usa la palabra de Dios aquí, pero fue lo que Dios estableció para moldearlo a la estatura de Cristo. Quitárselo es no moldearlo, no ayudarlo, no fortalecerlo con lo único que le da fuerza, que viene de parte de Dios por su infinita gracia. ¿Es comprensible? Ahora, mis hermanos, hay un texto que vamos a llegar en Oseas, pero está en el capítulo 13, verso 9, no lo busquen. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y ese te perdiste es te pudriste, te desviaste, te corrompiste. Y lo que me gusta de este texto es que no dice te corrompieron, es te corrompiste. Nadie tiene la culpa aquí cuando se aleja de Dios, solamente usted y usted solamente. Ni su esposa, ni sus hijos, ni la iglesia, ni el pastor. No, solamente usted es culpable de alejarse del Señor. Y mis hermanos, parte de la iniciativa del Señor en este mensaje es recordarnos dos cosas. Uno, que recordemos en esta mañana qué significa ser oveja. Y dos, que recordemos a Cristo como él mismo se llama el buen pastor. ¿Qué hace que Cristo sea un buen pastor y qué hace que yo sea oveja? ¿De acuerdo? Mis hermanos, veamos qué significa ser oveja y recordar. Yo sé que ustedes tienen algunos conocimientos y han hablado muchas de estas cosas, pero es bueno recordarlas. Cuando Dios nos dice que somos ovejas, está haciendo una comparación con un animalito, ¿de acuerdo? Y ese animalito tiene una forma de vida que nos identifica personalmente plenamente. O sea, no hay sombra de dudas en donde yo estoy reflejado en lo que es esa oveja. Primero, ustedes han visto que las ovejitas son gordas, pero no son gordas de carne, son gordas por la lana. Cuando las esquilan o le quitan todo eso, son así. Son frágiles, son flacas, son débiles. Dos, este animal es un animal completamente dependiente de su pastor. Estoy hablando de hombres. Es completa y no de cualquier pastor. Si ustedes han visto historias o videos, hay 200 ovejas en un abrevadero tomando agua y hay 10 hombres y los 10 hombres hacen un ruido especial y cada grupito se va con él. No hay chance de que alguna oveja se desvaya, pero a veces pasa, pero en esos casos siempre siguen la voz de su pastor. Hermanos, es completamente dependiente. De hecho, si una oveja se pierde, ella por sí misma nunca puede encontrar el camino de regreso. De hecho, ese animalito es tan tonto, tan débil, que cuando está solo empieza a dar esos balidos, ¿no? Ve, ¿sí? ¿Qué hace cuando empieza a gritar del susto? ¿A quién está llamando? No necesariamente a un pastor. Ojalá el pastor la escuche, pero está llamando a los lobos, a los depredadores. Y es tan tontica que cuando viene el lobo, ahí está. De hecho, han visto los videos cuando se asusta una oveja y ya queda paralizada. Han visto esos y queda ahí tirada así. Se la comen de a poquitos. Mis hermanos, si una oveja se queda ensartada en una cerca, escúcheme bien, ahí se muere si no viene el pastor. Y hay ovejas, tan ovejas, que hay historias reales donde la misma oveja todos los días en el mismo lugar, en la misma cerca se enreda. Todos los días. Y si el pastor no va y la saca, ahí se queda ella. La oveja anda en rebaño, no puede andar sola. De hecho, dicen que la oveja es un poco miope, tiene que estar muy cerca de otras. Pero es muy interesante porque cuando las ovejas se ven, el lobo llega, obviamente sale el pastor a defenderlas, pero ellas tienden a irse hacia el centro, o sea, hacen como que se unen todas para que sea difícil y se van hacia el centro. Los científicos dicen que es la forma como ellas se cuidan de los depredadores entre ellas. La dependencia que tiene por su pastor al finalmente le hace una oveja obediente. Ella sabe que no puede estar en peligro y el pastor la lleva a veces a pastear, a comer y utiliza su cayado o un bastón en forma de que tiene para jalarlas, para traerlas. Y en las noches o en el día la guarda en su aprisco, en una cerca. ¿De acuerdo? Ahora yo sé que ustedes ya están pensando, bueno, ahora vamos a hacer la comparación. Nosotros, al igual que las ovejas, somos muy frágiles. Déjenme decirles algo con mucho respeto. ¿Saben qué es lo más patético del mundo? Una oveja que se crea fuerte. O sea, según el contexto de la naturaleza del animal, una oveja que se crea fuerte es lo más ridículo, lo más tonto, porque no lo es por naturaleza.
Entonces nosotros somos increíblemente frágiles. Miren lo que dice un científico. No es un escrito cristiano, pero pareciera. Escuchen. Un estudio científico encontró esta realidad. Las ovejas tienen una vista muy corta. Puede decirse que son miopes, temerosas y tontas. Exteriorizan sus traumas físicamente. Un ejemplo de ello es que al golpearse lloran, caen al suelo como inútiles y parece que no pueden más. Entonces interviene el pastor para recogerla, tomarla en sus manos, la masajea, le ofrece con su voz la confianza que necesita para levantarse y continuar luego del trauma, porque la oveja se traumatizó. Y reintegrarse con el redil. Dependen, dicen los científicos, una oveja depende completamente del pastor. Un extraño puede paralizarlas de miedo con su voz hasta morir. O sea, tienen tanto miedo que pueden morir por una cosa así. Dice, pero la voz de su pastor es fortaleza, seguridad y confianza. Y eso es un científico. Y obviamente ustedes ya están apuntando al pastor que es Cristo, ¿verdad? Ahora, las ovejas son completamente dependientes y el Señor nos lo deja claro. Separado de mí, mis hermanos, nada es nada. Y si damos fruto es porque permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él es porque Él la vid, nosotros somos pámpanos. Para que la gloria sea solo de Él. A veces, mis hermanos, cuando luchamos con el sentido de la responsabilidad del tener que hacer, yo tengo mucho cuidado ahora y lo digo con mucho cuidado, no somos fuertes. Si usted me pregunta a mí como pastor, ¿cuál es nuestra mayor responsabilidad? Creerle. Porque si lo que ustedes creen es que son fuertes, ahí vienen los problemas. Porque ustedes le están dando un papayazo al enemigo de nuestras almas, al pecado, diciendo, mire, aquí hay una oveja sola que se cree fuerte, vamos a masticarla. Y lo hace. Y finalmente uno termina tan desilusionado uno mismo porque no pude. No, es que no puedo, no soy capaz. Si Cristo no está conmigo, si Él no es mi fuerza, me van a hacer daño. Hermanos, al igual que la oveja, si se queda ensartada en la cerca, solo el pastor la puede recuperar. ¿Qué dice el texto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar. Solo Cristo puede desenredar tu vida, porque tú y yo quedamos ensartados en la cerca porque queríamos y hallamos gusto. Luego de que caímos, sentimos dolor, pero solo el buen pastor, que es Cristo Jesús, y vamos a ver eso, puede venir. Él dice, yo soy fiel y justo para perdonarte lo que estás ahí ensartada y voy a limpiarte y te regreso a redil. Y dice, 1 Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Mis hermanos, ¿cuántas veces, aunque lastimosamente vivimos es por emociones y no por creer, cuántas veces Dios nos ha desenredado de pecados que no hemos podido salir? Muchísimas. La oveja anda en rebaño, no puede andar sola porque es muy débil. De nuevo, la oveja es tan débil y tan tonta que si se pierde no puede volver. No puede. Si el pastor no la saca de la cerca, si el pastor no va y la busca y deja las 99, como dice la Biblia, no va a volver. No puede volver. Mis hermanos, y de nuevo, cuando está sola, sus balidos lo que hacen es que llaman a los depredadores. Igual que nosotros, la salvación es individual. Pero ¿qué fue lo que dice el Señor? Nos añadió ¿a dónde? A una iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué nos añadió a una iglesia? Porque hay dones, talentos que tienen otros hermanos que me ayudan, me fortalecen y me permiten crecer. Hay alguien que me exhorta, me anima, me dice que está mal, que está bien, porque como ovejas nos cuidamos. Cuando alguien, hermanos, no ve la iglesia como un lugar de protección que Dios diseñó, corre mucho peligro también. Entonces, donde está el rebaño, ahí está el buen pastor cuidándolas. Ahí está el buen pastor cuidándolas. Ahora, mis hermanos, ya vimos lo que somos. Y yo ruego al Señor que puedan ver que no hay ningún motivo de orgullo a los ojos de los hombres en ser oveja. ¿O sí? Vayan a San Juan 10. No lo leímos, pero vamos a estar en ese texto. San Juan capítulo 10.
Ya no vamos a hablar más de nosotros, vamos a hablar de nuestro buen pastor. ¿Qué hace que Cristo sea un buen pastor? Vayan a San Juan 10:11. San Juan capítulo 10, versículo 11. Mire el título con que Cristo se proclama. ¿Lo tienen? Yo soy, ¿qué? El buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Miren el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es muy interesante que el Señor Jesucristo no diga solamente yo soy el pastor de ellos. Yo soy el buen pastor y lo clave es en entender qué significa buen. Buen en el griego significa yo soy el genuino pastor, yo soy el verdadero pastor, yo soy el adecuado pastor, yo soy el calificado pastor, yo soy el valioso y beneficioso pastor, yo soy el suficiente pastor. Todo eso implica la palabra bueno. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a sus ovejas. Yo soy el buen pastor. O sea, mis hermanos, si hubiesen muchos pastores aquí, el Señor estaría al frente con el título número 1, yo soy el mejor, Él es el único, Él es el buen pastor. Ahora, ¿por qué dice que Él es el buen pastor? Vayan a San Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué dice esto? Verso 12. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. De hecho, eso tiene dos contextos. Dentro del contexto judío, un pastor debía defender a las ovejas de un lobo, pero si venían dos lobos, se le permitía volarse y todas las ovejas que murieran no eran problema de él. Pero si era un lobo, tenía que defenderlas. Pero en este caso, está en el contexto de los fariseos, aquellos que dicen que son pastores, o en el contexto hoy día que son falsos maestros. ¿Qué dice el texto? Más el asalariado, aquella persona que ve a las ovejas solo por dinero, solo por trasquilarle su lana, solo por sacar beneficios. Cuando ve venir el lobo, ¿qué hace el asalariado? Se va, las deja botadas. ¿Qué hace Cristo cuando viene el lobo? Miren el contexto. ¿Qué hace Cristo cuando viene el lobo? ¿De qué forma las cuida? Cuando el lobo viene, no mata a las ovejas. ¿A quién mata? Al pastor. O sea, lo que está diciendo aquí es profundo. Dice, yo no estoy aquí por otra cosa, sino porque las amo. Y cuando vengan, al que me van a morder es a mí. Dentro del contexto, van a verlo. No se vayan a escandalizar. Porque eso pasó, ¿verdad? Él murió por sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Entonces, el asalariado solo muestra interés si hay algún beneficio, pero Cristo, su interés es profundo, él las ama, está dispuesto a dejarse atacar, y de hecho eso sucedió. Ahora, ¿por qué este mal hombre sale corriendo y no cuida las ovejas? Porque no son suyas. Miren el versículo 12. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Cristo, que eres el buen pastor. Ahora, mis hermanos, volvamos a, yo sé que vivimos en la ciudad, no tenemos un contexto claro de un pastor y ovejas, pero imaginen que llegan 3 lobos, ¿de acuerdo? Y el pastor quiere defenderlas y matan al pastor. ¿Qué pasa con las ovejas? Se dispersan. Luego de que se comen al pastor, se comen las ovejas y se acabó el rebaño. Bueno, en el rebaño del Señor, para que las ovejas vivan, tiene que matar al pastor. Es todo lo contrario, ¿verdad? Matan al pastor, viven las ovejas. Ahora ya el pastor no está fuera guiándolas, está dentro de cada uno. Ya no vive yo, vive Cristo en mí. Ahora, mis hermanos, ¿qué tan buen pastor es Cristo? Miren el versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, yo ruego que pongan mucho cuidado acá. Él dice, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas.
¿Qué implica para ustedes que el Señor Jesús diga, te conozco? Ahora, mis hermanos, déjenme comparar conmigo. Yo no los conozco tan bien como los conocen. Tal vez yo conozco su dirección, alguno que otro problema, su nombre y a veces ni completo. ¿Sí? Pero cuando el Señor dice, yo las conozco, no es un asunto nominal, no es un asunto meramente superficial. De hecho, la palabra significa como yo la conozco porque estoy familiarizado. Vivo con Él de tal forma que todas las experiencias que Él vive, buenas o malas, yo estoy ahí con Él. Aun cuando pecamos, Él está ahí. No, pastor, yo no creo que eso sea así. Aun cuando pecamos, el buen pastor está ahí. Si no estuviera ahí, no estaríamos aquí hoy. Mis hermanos, francamente, a veces el pecado es tan feroz que las tendencias suicidas se hacen fuertes, el alejarse de la iglesia se hace fuerte, el salir corriendo se hace fuerte y el Señor dice, tranquilo, yo estoy aquí. Yo te conozco, yo sé que estás viviendo, yo conozco tu corazón, sé lo que estás sufriendo, conoce en carne propia lo que está pasando en cada uno de ustedes y yo. Mis hermanos, déjenme darles una ilustración. Imaginen que ustedes tienen un hijo y su hijo quiere jugar baloncesto y está animado, se compra el uniforme, se compra sus tenis y ustedes lo ven todos los días, rebota esa pelota y llega el momento de jugar y juega mal. Y el entrenador le dice, mira, fulanito, no sirves para el básquetbol. ¿Cómo le pone el corazón al niño? Triste. Pero su papá dice, hijo, te esforzaste, yo vi cuánto te dedicaste a esto, yo conozco que de verdad fuiste genuino en esto, pero eres malo. Hijo, hay que buscar otro deporte. En el mismo caso, mis hermanos, hay batallas con el pecado que aún batallando caemos. Hay un caso real, y espero no se escandalicen. Hay una hermana, como mi hermana mayor en la fe, que tenía problemas con el cigarrillo. Y una vez sentada en la casa con el cigarrillo en la mano, llorando, fumando, Señor, quítamelo. Y uno se acerca y dice, tan hipócrita, ¿no? Pero mis hermanos, lo que pasa es que ella se dejó ver. Nosotros no nos dejamos ver, pero ahí estamos, batallando, luchando, no queriendo hacer esas cosas, como dice Pablo, yo esté mal en mí, no queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Es una realidad, pero el pastor que dice, yo los conozco, está ahí todo el tiempo, a toda hora, tan familiarizado, tan metido con nosotros, y le agrega algo que va a sonar raro, dice, yo conozco las ovejas, ¿y qué? Y ellas me conocen a mí. Mis hermanos, y es verdad. Nosotros que conocemos que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro sustentador, Él es el Rey, Él es fiel, Él es justo, no nos ha pagado conforme merecemos y Él es el que nos ha desenredado cientos de veces de la cerca. Él es el que nos ha traído como 3 o 4 veces cuando nos vamos. Aquí hay varias historias entre nosotros, 3 meses y vuelven, y 2 meses y vuelven. Mis hermanos, de verdad, otra vez, si fuera porque un hermano lo llama y vuelve, amén, que Dios use eso. Pero quien lo trae es Jesús mismo. Y de eso vamos a ver ahorita. Él es el buen pastor. Yo soy un hombre con un don, pero yo no soy el buen pastor, porque el único buen pastor es Cristo. Él es el único que debe ser exaltado aquí. Él es el único que debe ser. Y Él dice, te conozco. Y dice, ay, Señor, qué bueno. Y tú me conoces a mí. Ahora, mis hermanos, ¿por qué Cristo conoce las ovejas? ¿O ustedes cómo saben que son conocidos por Él? Vamos a San Juan 10, 24. San Juan 10, 24. ¿Están ahí? Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, ¿y qué? Y no creéis. O sea, hay milagros, enseñanzas, testimonio, pureza. Ellos lo ven y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas como yo os he dicho. Suena fuerte, pero directo. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahora, mis hermanos, versículo 27. Mis ovejas
oyen mi voz, yo las conozco. De hecho, otro texto dice que nos llama por nuestro nombre. Javier, ven aquí. Jaime, ven aquí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ahora, mis hermanos, ¿por qué oímos la voz y seguimos? Porque somos de Él. ¿Desde cuándo somos de Él? Desde antes de la fundación del mundo. Tú eras de Cristo antes de que nacieras. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ah, no, pastor, eso dice el texto. Pero ¿y qué pasa si yo me quiero salir del camino? Mis hermanos, de nuevo, aquí el énfasis no está en la oveja, sino en el buen pastor. ¿De acuerdo? Es el buen pastor que no se le va a perder una oveja. Si hay una oveja que ustedes conocen esa historia, se quiere volar y la trae, se quiere volar y la trae, el pastor le parte una pierna. Y hermanos, esa es una ilustración sencilla porque a Dios no le tiembla la mano en partir una pierna, sea lo que sea necesario. Ahora, ustedes saben que si la oveja se le parte la pierna no puede seguir, el pastor tiene que cogerla y levantarla. ¿Saben por qué es tan importante que él la coge y la levante? Porque la oveja, me imagino, la oveja escandalizada, me la parte y ahora me carga. Pero eso dice el texto, Jehová hace la herida y él la venda. Y el propósito del pastor cargarla hasta que se le sane la pierna es que va a estar tan acostumbrado al olor de su pastor que va a querer estar con él todo el tiempo. Y va a saber que le partió la pierna por amor. Mis hermanos, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, pastor, ¿cómo sé que yo estoy en la mano del Señor? Porque escucha la voz de Dios y le siguen. Pastor, pero yo no lo hago perfectamente, ni yo. Es que el texto no está condicionando una perfección. Estamos escuchando la voz de Dios. Y cuando nos alejamos, Él viene y nos trae. Ahora, aquí están en la mano ustedes, ¿verdad? Y si alguien se quiere saltar, miren lo que hace el Señor. ¡Pum! Le aprieta la mano. Y duele. Mi Padre que me las dio. ¿Cuándo le entregó el Señor a Edison a Cristo? Antes de la fundación del mundo. Ahora pregunta, antes de la fundación del mundo, ¿el Señor Jesús amó a Edison? Antes de nacer, piensen algo, piensen en sus conversiones, piensen en su conversión, todo lo que pasó. ¿Saben quién orquestó todo eso? Jesús. Dice, Señor, en el 2000 tal van a nacer estos y estos y estos. Bueno, aquí están y las amo, voy a ir a buscarlas. Y empieza a orquestar todo, a mover todo providencialmente para que Él llegue, te presente el evangelio. Hay tantas historias detrás de sus vidas, pero no fue, ay, yo era tan de buenas, no, ay, qué casualidad, tampoco. Hay Cristo detrás persiguiendo, convenciendo y trayendo, porque nadie puede venir a Él si el Padre no se lo da a Él. Él fue y nos buscó. Eso es glorioso y lo más interesante es que nos buscó cuando estábamos muertos, cuando nos estábamos revolcando en este mundo. Allá fue y nos buscó y nos amó. ¿Y ahorita nos va a dejar llamar? ¿O nos va a soltar? Detrás de cada conversión hay actos de amor poderosos. Si me preguntan, el acto poderoso detrás nuestro fue quebrar la compañía, dejarnos pobres. Al principio me dolió, después, gracias, Señor. Ahora, ¿cómo sé que soy oveja? Una vez más, pero vosotros no creéis. Ah, ¿por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Ahora, ¿cómo sabemos que somos ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, hermanos, una vez más, no fue que llegaste a Betania y fuiste tan inteligente de entendiste las escrituras. No fue que te pusiste solo a leer la Biblia y como estudiaste, tienes un PhD en yo no sé qué, pudiste entender. Yo no sé cuántos de ustedes dicen, pastor, yo leo la Biblia y entiendo, pero se la muestro a mi tía y mi tía, para mí es tan fácil. ¿Saben por qué ustedes y yo respondimos al llamado al evangelio? Porque éramos de Cristo. Ya. No solamente en la cruz se pagó por todos nuestros pecados y se nos dio su justicia, sino en la cruz se nos dio lo necesario para creer y seguirle, que fue fe y arrepentimiento. Aún eso fue un regalo. O sea, tú crees y sigues la voz del Señor porque Dios te diseñó, te cambió el corazón para que eso sea una realidad no perfecta en esta tierra. Pero ahí estás. Ahí vas en el camino.
Mis hermanos, no se trata de inteligencia, ni de crianza, ni de sabiduría, ni que mi familia, ni que mi tío, ni que mi tía, ni que Paul Washer, ni que... No. Es Dios obrando cual sea su instrumento para llamarte al arrepentimiento porque ya eras de Él. Él está buscando lo que ya es de Él, solo que muchos todavía están perdidos, pero ya son de Él. Solo que ustedes y yo no sabíamos que éramos de Él hasta que Él vino a buscarnos, ¿verdad? Mis hermanos, las ovejas de Cristo manifestamos que somos de Él porque escuchamos y seguimos. Y a veces no queremos. A veces no deseamos, pero Dios es fiel, es el buen pastor y hace cosas que nos llaman otra vez al camino. Ahora, ¿de qué forma nos conoce el Señor? Vayan a San Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y dice, bueno, Señor, pero mire lo que dice ahora. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, es decir, yo te conozco a ti también como el Padre me conoce a mí. Yo tengo una relación tan profunda contigo como yo la tengo con mi Padre. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Pero lo dice Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, así como el Padre me conoce. Déjenme decirles algo a las ovejas aquí redimidas, y esto es real, y no peleen con esto. Cada oveja aquí redimida, cada día Cristo se hace más valioso, más glorioso, y el mundo cada día pierde sabor y motivación. Y eso lo hace Cristo. Esa relación que tiene el Señor, cuando el apóstol Pablo dice, tengo todo por basura por ganar a Cristo, no es que se volvió un superapóstol, no. Es la relación que tiene y el Señor se da a conocer a este hombre y esta mujer y cada día conocen más y el mundo pierde apetito. Cuando hablas con un creyente, déjenme bromear un poco, pero recuerdan, en Timoteo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No imagino familias cristianas que llegue el futuro esposo de su hija y dice, Señor, yo le ofrezco a su hija sustento y abrigo porque el Señor me dice que esté contento con esto. Aún ahorita mismo dice, eso es mediocridad. De hecho, no sé cuántos aquí piensen que eso es mediocridad. Cuando hay un creyente que ama al Señor, que quiere servir al Señor, que está contento con lo que tiene, pero al mismo tiempo está al otro lado diciendo, ay, este sí, no tiene ese deseo de salir adelante. Y él le contesta, sí, pero ¿qué me voy a llevar? No, pero tienes que tener, sí está bien, pero ¿por qué? Ya no vale tanto para mí. Ya no es importante para mí. De hecho, si ustedes son honestos junto conmigo, cuando perseguimos esas cosas es cuando más nos alejamos del Señor. Persiguiendo lo que a vida eterna no permanece. Yo soy el buen pastor y te conozco tanto como mi Padre me conoce a mí y Él me conoce a mí y pongo mi vida por las ovejas. Mis hermanos, aquí pasamos a eso. Lo que hace el buen pastor es que pone su vida por las ovejas. Imagina al pastor cuidando las ovejas. ¿Cuál es el mayor peligro de las ovejas? ¿El diablo? No. ¿El mundo? No. El mayor peligro de las ovejas es el pecado que mora en las ovejas. Y el buen pastor está cuidando a las ovejas y dice, la única forma de que esas ovejas no caigan bajo la ira de mi Padre es que la ira de mi Padre caiga sobre mí. Yo quiero dar mi vida por ovejas aquí sentadas que no valen ni 5 la pena, pero que yo las amo y vale la pena porque estamos en Cristo. Dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia a Dios. En el solo entender ese texto, el solo apreciar que el Señor diga, yo tengo que poner mi vida por ti, automáticamente quita todo vestigio de orgullo y de complacencia y de pretensión. No. Cristo tuvo que morir. Dice Isaías, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Y si quieren entender ese texto, en primera de Pedro 2:19 dice qué significa. No es que el Señor cuando murió se llevó mi gripa, mi tos, porque eso es lo que dice, no, y eso no habla. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, escuchen, y sufrió nuestros dolores,
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando él dice, doy mi vida por las ovejas, mis hermanos, a veces decimos tanto eso que pierde sentido, que ya como que no nos asombra, como que ya no es, wow, ¿cómo? Sí, él ya sí pagó todo por ti. Ah, sí, pero ya no, como que nos vuelvo insensibles, como que ya no nos pone gozosos. Pero piensen por un segundo lo que pasó el Señor en el Getsemaní, sabiendo que iba a afrontar la ira de Dios. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. 3 veces. Y el Señor le dice, no te tomas la copa que tú y yo merecíamos tomar. Justamente, él dice, no, yo la tomo porque lo amo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Estas ovejas fueron salvas no porque tomaron una decisión, sino que fueron amadas en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, y él vino a cumplir lo que el Padre le pidió. Muere por ellas, paga el precio por ellas. Cada vez que tengo oportunidad de hablar con un joven o un niño de la iglesia, ¿tú amas a Dios? Y dice, sí, yo amo a Dios. Y tú vas para el cielo y dice, no estoy seguro. ¿Y por qué? Porque aún peco. ¿Y saben cuál es la respuesta? ¿Hasta cuándo vamos a pecar? Yo no quiero ser sinvergüenza, pero es real. Vamos a estar luchando con esto hasta el último día. Si los niños no les presentamos el evangelio claramente, van a seguir luchando todo el tiempo. No, es que todavía peco. Dice, él vino a ser molido por nuestros pecados. Sí, pastor, ¿cuántos? Algún adulto que responda. Todos, pasados, presentes y futuros. Ahora, alguien me puede decir, pastor, mire, qué pena con usted, pero cada vez que se habla de esa forma, en mi corazón pasa algo, porque yo creo que la gente se va a volver sinvergüenza y se va a relajar. Yo les contesto esto. Déjenme leerles porque lo escribí. No, amados, es por causa de lo que Cristo hizo, hace y sigue haciendo que vivimos como cristianos. Tú no te has ido, tú no te has suicidado, tú no te has salido corriendo, no porque tú seas buena oveja, sino porque estamos en manos de un buen pastor. Esa es la realidad. Mis hermanos, yo no sé si cuando le mostramos el evangelio a los niños se lo mostramos es enfocados en ellos y no en el buen pastor. Ahora, una vez más, ¿no les parece patético una super oveja? Es lo más ridículo del mundo. De hecho, yo quisiera del Señor que se dijera así. No eres fuerte. No eres fuerte. Pastor, yo he estudiado tanto. Dice, bueno, si este estudio no te lleva a Cristo, sino orgulloso, de nada te sirvió. Si ese estudio no te lleva a depender más del Señor, sino te hace más arrogante, de nada te sirvió. De hecho, si eres oveja, ya el Señor viene despacito allá con su callado para jalarte, aun cuando tú crees que eres fuerte. Por eso el apóstol Pablo no tiene ningún problema. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque la gracia del Señor es suficiente. Deben ponerlo en términos que lo conocemos, pero se dificulta decir a veces. Si Cristo murió por ti y estás en Cristo, ¿es imposible perderte? Si Cristo murió por ti y estás en Cristo, ¿es imposible perderte? Amén. Pero si no eres de las ovejas de Cristo, es imposible salvarte. ¿Cuál de las dos versiones? Pero ambas son verdad. Si no eres de los escogidos desde la fundación del mundo, pastor, y yo le hablo tanto a mi tía, mi hermano, dale gloria a Dios que te salvó a semejante piquiña como eras tú, por gracia. La gente no se salva porque tú llevas un mensaje. El mensaje lo hace útil el Señor por el Espíritu Santo para que crea y recuerde quién es su dueño. Pero si estás en Cristo es imposible que te pierdas. Pero si no estás en Cristo, es imposible que te salves. Pero al mismo tiempo, el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene no le echo fuera. Hermanos, hay muchos fariseos hoy aquí, como en la época, donde buscaban ganarse el favor de Dios. Pero las ovejas del Señor, si sabemos que somos ovejas, ya tenemos el favor de Dios, pero por la obra de Cristo. No hay que hacer absolutamente nada más para satisfacer lo que ya fue satisfecho. Ahí el hermano dice, pastor, debemos agradar al Señor. Sí, ¿cómo agradamos al Señor? Escuchando su voz y siguiéndole. Eso dice el texto. Escuchando su voz y siguiéndole. Escuchando su voz y siguiéndole. Ahora, mis hermanos, vayan al versículo 16. ¿Qué más hace nuestro buen pastor? San Juan 10:16. ¿Listos? Quiero que pongan sus ojos ahí y me corrijan. El Señor dice, también tendré. No tengo. Y escuchen, y ustedes quiero que me respondan de quién está hablando. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también que debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora recuerde que el Señor está enfocado en el pueblo de Israel, pero dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cómo se llaman esas ovejas bíblicamente hablando? Gentiles. De nuevo, tengo otras ovejas, y muchas de ellas ni han nacido, como las de Betania en Cali hoy, que no son de ese redil. Aquellas también que debo traer.